Quiero ofrecerles una recomendación. Si usted es de esas personas que está buscando la manera de materializar sus ideas, de divulgar esas ideas a través de nuevas plataformas de comunicación, les invito a utilizar Anchor. Anchor es una plataforma que le permite a usted de manera muy fácil crear sus podcasts, crear sus programas, sus mensajes, esas informaciones que usted desea transmitir. Y es una herramienta muy fácil para la creación de esos podcasts, porque usted puede grabar, editar sus podcasts, puede colocarles el sonido que desea y además directamente desde su teléfono o computadora o tablet. Usted lo puede hacer muy fácil. Es Anchor. Anchor es la plataforma que le brinda a usted también la posibilidad de obtener beneficios a través de la creación de sus podcasts. Y usted no tiene que preocuparse porque Anchor distribuirá su podcast por usted para que usted pueda escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast que están en el mercado. Además, usted puede hacerlo de manera muy fácil solo entrando a Anchor y creando su cuenta y, por supuesto, materializando sus ideas a través de un podcast. Y usted también puede obtener dinero con su podcast sin un mínimo de audiencia. Eso se lo permite Anchor. Es todo lo que usted necesita para hacer un podcast en un solo lugar. La manera más fácil, la manera más cómoda y también con la mejor atención que usted necesita porque lo tiene todo en un solo lugar. Anchor, la plataforma para que usted pueda crear su podcast. Bienvenidos amigas y amigos a mi podcast Sin Anestesia. Les saluda Germán Paredes. Es un inmenso placer poder acompañarles nuevamente como cada lunes a través de esta vía para que juntos reflexionemos y nos mantengamos informados del acontecer noticioso de Venezuela y el mundo. Y a propósito de Venezuela, esta semana sigue siendo noticia nuestro país, no solo por la llegada de los 5 buques con gasolina iraní a Venezuela, sino también de lo cual hablamos el día de hoy en nuestra columna en verdadesyRumores.com, que es la novela de David Rivera, el famoso caso de los 50 millones de dólares pagados para cabildear a favor de PDVSA en los Estados Unidos. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que realizara la colega Maybor Petit, quien es una de las editoras de Venezuela Política y quien ha publicado un trabajo bien importante, bien detallado, bien extenso acerca de el pago a David Rivera de 15 millones para cabildear a favor de la PDVSA de Nicolás Maduro. Y hoy vamos a compartir en este podcast ese trabajo hecho por nuestra colega Maybor Petit. El trabajo se titula Citgo pagó a David Rivera 15 millones para cabildear a favor de PDVSA, la PDVSA de Nicolás Maduro, en los Estados Unidos. La demanda contra Inter-American Consulting, INC, empresa de maletín del congresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares en los que ejecutivos de Citgo de la antigua administración y que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de Citgo. El caso que involucra al político de la Florida, es decir, de Miami, en Estados Unidos, se presentó hace 3 años ante las gerencias de Citgo y desde febrero del 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan, ¿por qué ahora? A continuación les presentamos este trabajo de esta historia de corrupción variopinta hecho por nuestra compañera periodista colega Maybor Petit. El trabajo comienza así. Una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de Citgo, Willkie Farr & Gallup, LLP, encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb, fue publicada por primera vez en el New York Times el pasado 13 de mayo del 2020. En la querella, PDVSA USA busca
que Inter-American Consulting Inc., una empresa de maletín propiedad del congresista cubano-americano David Rivera, devuelva al menos $15 millones más los intereses por servicios de cabildeo que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la empresa registrada en la Florida con el fin de limpiar la cara del régimen de Nicolás Maduro en el año 2017. Rivera, quien había sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que, abro comillas, todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano del 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé. Según Rivera, al ser consultado por el Nuevo Herald, dijo que la administración Trump, incluida el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, estaban al tanto de todo. No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. Pero surge la pregunta, ¿quién pagó los 15 millones a David Rivera? La demanda fue interpuesta por uno de los abogados de Citgo, que ha trabajado para la administración del régimen chavista y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de Citgo, designada por el presidente interino Juan Guaidó en el 2019, Luisa Palacios. Michael Gottlieb, quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. Según reporta Venezuela Política, hemos escrito sobre la relación de Palacios y Gottlieb, el caso que ambos mantienen al acosar al personal de Citgo que ha denunciado las irregularidades dentro de la corporación. Una fuente interna habla de un pago corrupto, diciendo que la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta. En marzo de 2017 ocurrió un acontecimiento en la sede de Citgo en Houston que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación imprescindible de garantizar que Citgo cumpliera las obligaciones legales. Por aquel entonces se presentaron unas facturas para justificar un pago por un total de $15 millones, 3 facturas de $5 millones cada una, a favor de Inter-American Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las facturas, que a decir de muchos eran simples papeles sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas. A todas luces se veía que era una operación de lavado de dinero, según sostuvieron dos fuentes internas de Citgo, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que están siendo sometidos dentro de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Las 3 facturas por servicios profesionales eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y se pagó un total de $15 millones por una orden de arriba. Para este momento, José Pereira, actualmente bajo arresto en Venezuela acusado por delitos de corrupción, era el presidente de finanzas y fue quien ordenó a Gina Cohn, actual tesorera, a que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de Citgo, en aquel momento Nelson Martínez, fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre del 2018. El jefe de servicio de compliance, es decir, de cumplimiento, era Rick Esser. Citgo pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera y todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo. La aprobación de los pagos de 15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. Los récords demuestran que Citgo emitió 3 pagos de 5 millones cada uno. Las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera.
Inter-American Consulting, se enviaron en marzo 24 del 2017, abril 10 del 2017 y abril 19 del 2017. Es decir, se pagaron $15 millones en menos de 4 semanas, 27 días, por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar 50 millones de Citgo de una manera expedita. José Pereira, quien era, y Gina Cohn violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación, entre otras, que se cometieron durante la presidencia del expresidente de Citgo fallecido, Nelson Martínez, para favorecer al régimen de Nicolás Maduro en febrero del 2019. Pero en febrero también del 2019, cuando se unió una nueva junta directiva de Citgo encabezada por Luisa Palacios, se le informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por los anteriores administradores de Citgo y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio ubicado en el 1293 Eldridge Parkway en Houston, Texas 77077. La explicación de las facturas consultadas para este reporte reflejan que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher hay muchos hechos sin contar. Una de ellas señala: esto no es ni el 10% de la historia, a la vez que aseguró que muchos de los hechos reportados que ambas partes han dicho no son ciertos. Otra fuente de PDVSA en Caracas confirmó a Venezuela Política, quien es quien publica este trabajo, que los pagos a la empresa Inter-American Consulting Inc. fueron hechos en un 100% por el personal de Citgo, por orden de la Junta Directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira, quien está bajo arresto en Venezuela, y Gina Cohn, actual tesorera de Citgo, violando todos los controles y procedimientos internos de revisión. Un elemento importante que vale la pena destacar es que los registros constitutivos de PDVSA USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma Citgo. Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del congresista David Rivera, Citgo estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez, según acota una fuente consultada en PDVSA, casa matriz de esta compañía en Estados Unidos. En la demanda se pretende establecer que PDVSA USA es una unidad de PDVSA, pero dicho argumento es solo para encubrir a Citgo, según dijo una fuente familiarizada con el caso. PDVSA USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace Citgo a PDVSA. En vez de pagar a PDVSA parte de este dinero, este era transferido a las cuentas de PDVSA USA en Estados Unidos, para pagos principalmente a proveedores que en realidad no eran tales, por ejemplo, proveedores usados en Citgo Aruba, en gastos de propaganda política del régimen venezolano de Nicolás Maduro en los Estados Unidos, en gastos de los viajes de personeros del régimen, Delcy Rodríguez y otros, gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en Nueva York, como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, y muchos otros pagos como donaciones no controladas. Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDVSA USA no eran manejadas por Gina Cohn, quien era tesorera de Citgo, bajo la dirección de José Pereira, y Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez. El entramado de corrupción que se manejó desde Citgo envuelve muchos otros casos como el del excongresista Rivera. Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de Citgo que colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron el régimen de Nicolás Maduro de los Estados Unidos, según aseguran las fuentes. Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr y Gallagher LLP, los detalles y hechos de este caso son varios
y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a Citgo, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales en la ley de RICO incluidas y otras leyes federales de los Estados Unidos. Una de las fuentes consultadas por Venezuela Política señaló que la demanda es una presunta estrategia de la actual junta directiva de Citgo que busca encubrir las espaldas ante la investigación que se realiza en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otro informante sostiene que el abogado Michael Glotiel, Luisa Palacios, Carlos Jordán y el resto de los directivos saben que no van a recuperar los $15 millones, que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del diputado David Rivera y de la Junta ad hoc. Se preguntan por qué Citgo no demandó a Ernesto Guevara, que presuntamente defraudó a la compañía por $300 millones. Además, los ejecutivos mencionados en los reportes internos de Citgo sobre este caso aparecen señalados por presuntamente cómplices y encubridores Gina Cohn, Rick Esser y Jennifer Moss, recientemente jubilada sin ser investigada, y Judith Colbert. Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a Citgo. Por el contrario, escuche usted, amigo que me está oyendo en este podcast, han soportado la retaliación en contra de los empleados directivos que reportaron casos de fraude internamente, incluyendo al de David Rivera, y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en Citgo, según acotan las fuentes. Este caso fue reportado por Rick Esser y Jennifer Moss, dos ejecutivos de Citgo, eran quienes manejaban el comité de cumplimiento, y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales que obligan a la empresa a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente al tomar decisiones correctivas e implementar controles necesarios entre las acciones. La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en Citgo. En la demanda se habla de que PDVSA USA se negó a pagar la factura correspondiente a los meses siguientes, que sumaban 35 millones. No obstante, dos fuentes de Citgo confirmaron a Venezuela Política, quien es quien realiza este trabajo que hoy les presento, que durante el 2017 y 2018, PDVSA USA, entre paréntesis Citgo, no se negó a pagar las facturas de Interamerican Consulting. Lo que ocurrió fue que dicha factura hacia el contrato, como tal, no se canceló más por la intervención de tres directores que al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales, se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento para que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre Citgo USA y David Rivera quedaran al descubierto. El directorio de PDVSA, conformado en aquel entonces por Guillermo Blanco, Elogio del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ismael Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Serpa, José Pereira, Eduardo Orsoni, representando a Citgo, aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para asuntos estratégicos y ordenaron la contratación de David Rivera y de otros abogados. Estamos ante un esquema, podemos decir, de corrupción generalizada. Una de las fuentes internas de Citgo consultada sobre este caso informó que a finales del 2017, en contra de la gerencia senior de Citgo, José Pereira y Nelson Martínez, y de las órdenes de los miembros de la junta directiva de PDVSA y Citgo bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada, tres directores de Citgo detectaron la transacción ilegal y lograron pagar el contrato de pagos adicionales por 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas y Rick Esser, Judith Colbert y entre otros directores cómplices que todavía siguen en Citgo bajo la nueva administración. Pero, ¿cuál es la excusa del contrato de David Rivera?
Bueno, la excusa del contrato de Rivera para realizar su consultoría en PDVSA fue totalmente algo ilógico, sostienen la fuente. Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de Citgo y PDVSA, y los consultores y abogados estadounidenses que respaldan este y otros acuerdos relacionados. Agrega la fuente que los directores de Citgo y PDVSA utilizaron a Interamerican Inc. de David Rivera y su cuenta bancaria como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro. Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de Citgo. Según ha dicho Rivera, le fueron entregados a Leopoldo López y su esposa para la campaña opositora contra Nicolás Maduro. Pero las investigaciones del FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar que quien se benefició de este tipo de actividades ilegales financiaron un esquema totalmente ilegal. Pero lo que dice la demanda publicada por el periódico el pasado mes de mayo habla sobre una demanda donde hay incumplimiento de contrato y por ende no se pagaría el dinero de un acuerdo de contrato que tenía un plazo de 3 meses, comenzando con la ejecución el 21 de marzo y terminando el 21 de junio del 2017. Pero dicho ya esto de lo que les he comentado de la investigación anterior, de lo que les he manifestado de la investigación, ahora resulta importante analizar varias cosas. Todos estos detalles de la investigación y del negocio con David Rivera parecieran ser una novela, porque ahora, esta semana, se dio a conocer que Rivera manifestó que ese dinero él se lo entregó íntegro a la oposición venezolana, en este caso dirigida por Leopoldo López y por su esposa Lilian Tintori. Y este también ha sacado a relucir el hecho de que Lilian Tintori, junto con el empresario Raúl Gorrín, tendrían reuniones en Miami en el año 2017, reuniones que se realizarían en sitios que son propiedad de Raúl Gorrín e incluso involucrarían el uso de uno de los yates del señor Gorrín en el sur de la Florida. Además, también se conoció esta semana que las transacciones, las negociaciones estas negociaciones que se hicieron en el exterior contarían con la presencia también y la anuencia de Raúl Gorrín, Julio Borges, Lilian Tintori, entre otros personeros de la oposición venezolana, quienes en muchos casos, cuando se vieron obligados a viajar para negociar, lo hicieron incluso en aviones del señor Gorrín. Entonces esta trama política de el pago al señor David Rivera se ha convertido totalmente en una total y absoluta novela. Quedan muchas preguntas por responder y preguntas que deben ser respondidas por Juan Guaidó.